¿Cómo están mis hermanos? Bendiciones, bendiciones a todos, las multitudes que están congregadas del otro lado del celular. Martes 2 de diciembre. Martes, ni te cases ni te embarques. Martes, ni te cases ni te embarques, dice mi esposa siempre. Deuteronomio 10 y 11. 10 y 11. Entonces el Señor me dijo: corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, y haz también un cofre de madera y sube al monte para hablar conmigo. Está contando Moisés la historia cuando el pueblo de Israel cuando Aarón hizo el becerro de oro para adorarlo, porque sentían que Moisés tardaba mucho, y cuando Moisés baja estaba pues todo enojado. Dios estaba todo enojado. Moisés de enojo rompió las tablas de la ley que Dios le había dado, y ahora le dice el Señor: corta ahora tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras. O sea, vuelve a repetir las tablas. ¿Recuerdan que ayer hablamos de situaciones emocionales? ¿Cómo nos hace sentir lo que sucede en la vida? En este caso, Moisés estaba muy enojado y de enojo rompió las tablas. Y Dios le dice: vuélvelas a hacer. Esas tablas de la ley, donde estaba impresa los 10 mandamientos. ¿Has roto cosas por enojo? ¿Has tomado decisiones absurdas, ridículas y totalmente destructivas por enojo? Ayer hablábamos de ese papá que le da el regalo al niño, el niño no lo quiere, el papá de enojo rompe el carrito. Ese manejo de emociones es el que hablábamos ayer. Hablamos ayer del manejo de emociones, como para poder conquistar la tierra prometida, tengo que aprender a conquistarme a mí mismo. Para poder conquistar territorios, tengo que aprender a conquistarme a mí mismo. Tengo que aprender a gestionar correctamente lo que siento. Y para gestionar correctamente lo que siento, tengo que primero identificar y reconocer cómo me siento. ¿Cómo me siento cuando me hablan de tal o cual forma? ¿Cómo me siento cuando las cosas no suceden de tal manera? ¿Cómo me siento cuando siento envidia? Tengo que aprender a reconocerlo conmigo mismo. Sentí envidia, sentí celos, sentí avaricia, sentí la codicia. Es decir, me confronto con mis propias emociones para poder reaccionar correctamente ante la situación o la circunstancia que estoy viviendo. Una buena práctica sería, si quieres crecer, si quieres sanar, si quieres avanzar, es que hagas una bitácora, hagas un diario y escribas cómo me siento, cómo me sentí, cómo debo de reaccionar, qué me puede enseñar esta situación que estoy viviendo, qué puedo aprender de este momento en el que estoy pasando por esto. ¿Cómo puedo salir de esta situación para no estar cayendo en lo mismo? Dice versículo 12: y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Esa es una pregunta que nos podemos hacer en esos momentos de crisis o de frustración, o cuando nos sentimos mal. ¿Qué pides de mí, Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo procese? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Cómo quieres que lo tome esa situación que estoy viviendo? ¿Qué debo de hacer? Dice: solamente que lo honren. Entonces tienes que hacer aquello que honra a Dios. Que sigan todos sus caminos. Es decir, ¿cuál es el camino? Fíjense, adelante
vamos a brincarnos un poquito el versículo al 11. Dice, déjenme encontrarlo, es el final. Versículo 29. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en el país que van a conquistar, pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Estos montes están al otro lado del Jordán en dirección de la ruta occidental, en la tierra de los cananeos que viven en la llanura de Gilgal y junto a las encinas de Moré. Iba a haber ¿cómo se podría llamar? Una escena, una escenografía, una obra teatral, un performance, donde iban a hacer en el monte Gerizim, iban a estar la bendición, y en el monte Ebal iban a estar la maldición. Y se iba a leer de un monte la bendición, se iba a leer del otro monte la maldición. Era una forma muy, muy visual de a dónde quieres ir. ¿Al monte Gerizim o al monte Ebal? Dice, ¿qué es lo que pide Dios de ustedes? Que sigan sus caminos, que hagas lo correcto. ¿A cuál monte quieres ir? Es un acto consciente, ya no impulsivo. Porque estaba un monte lejos, un monte de otro. Eran dos direcciones totalmente diferentes, donde tienes que actuar por voluntad y no por impulso. En ese impulso, cuando nos ofenden, volteamos la cachetada, o sea, sacamos la espada, cortamos la oreja a Malco. Era el impulso de Pedro, cortar la oreja de Malco. Esos impulsos son los que nos destruyen, porque no lo hacemos en forma consciente y en forma racional. ¿Qué es lo que pide Dios de ustedes? Les dice Moisés. Que sigan sus caminos, es decir, que tomes esa decisión en forma consciente y voluntaria y decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que debo de hacer, esto es lo que Dios quiere que haga. ¿Qué hacemos cuando estás en ese momento de frustración o en ese momento de crisis o en ese momento donde las cosas no resultan como tú querías? Cuando recibes la ofensa, cuando Jesús habla de que si te hieren en una mejilla, pon la otra, no está siendo literal de que pongas la otra mejilla. Está hablando de que lo razones, de que lo pienses, de que pienses qué es lo que debes de hacer, cómo debes de actuar, esa respuesta racional, esa respuesta voluntaria, esa respuesta pensada, esa respuesta donde dices, quiero ir a este monte Gerizim, y caminas hacia el monte Gerizim. En el impulso no piensas, en el impulso no razonas, en el impulso no tomas ese camino, simplemente reaccionas ante lo que esté pasando. Y eso es lo que Dios nos quiere llevar, esa madurez, donde no vivimos bajo reacciones solamente, sino vivimos bajo acciones pensadas y racionales. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y Dios le dice a Moisés, ¿te acuerdas de las tablas que rompiste? Pues vuélvelas a hacer. Y haz la madera, que es el arca del pacto. Y en ese volver a hacerlo, meditas qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo voy a salir yo? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Porque cuando vivimos por impulsos, pues podemos tener 1000 impulsos todo el día. Pero podemos tener impulsos buenos e impulsos malos. Pero
No puedo vivir por impulsos, porque por impulsos no llego a ningún lado. Tengo que vivir por metas, por propósitos, donde hay ocasiones en que no tengo ganas de hacer algo. Hay ocasiones en que yo lo que quisiera es otra cosa totalmente diferente. Pero yo tengo una meta, yo tengo un propósito, yo tengo un lugar a donde quiero llegar. Y si yo quiero llegar a ese lugar, yo tengo que tomar ese camino y tengo que buscar la forma de poder llegar. Ustedes saben que por este lado donde vivimos, no hay muchos caminos para llegar. No hay muchas formas como llegar aquí a la casa. Y el día de ayer que venía para la casa, estaba cerrado Adolfo Horn, que es la entrada principal para poder llegar. Me sentía molesto. Decía, ¿cómo se les ocurre cerrar la avenida que nos conduce a la casa? Hay un caminito alterno a un ladito que también estaba cerrado. Y luego avancé por otro lado, que yo le llamo el camino secreto, porque es entre las milpas y entre una brechita que podemos cruzar. Estaba un tráiler descompuesto, atorado ahí en el medio camino. Y tuve que rodear hasta una calle que ni sé cómo se llama. Y buscar camino, cómo poder llegar. De eso se trata la vida. De buscar un camino, de buscar una forma. No de hacer berrinche. Si haciendo berrinche se solucionara la vida, pues créeme lo que los adolescentes vivirían en la opulencia. Es buscar caminos, es buscar formas. Buscar una forma de cómo acercarte a tu esposa, cómo acercarte a tu esposo, cómo acercarte a tus hijos, cómo hacer crecer tu negocio, cómo avanzar en tu trabajo, cómo conseguir otro trabajo, cómo sacar mejores notas, cómo mantener la casa limpia, no sé, cómo cada situación que te presente o cada situación que estés viviendo que no te gusta. No es con berrinches, ni es con groserías, ni es respondiendo mal, ni es dando manotazos. Es diciendo yo quiero ir a Jericín. Eso es lo que yo quiero. Si a mí me preguntas qué es lo que yo quiero ir a Jericín. ¿Quieres ir a Ebal? No, no quiero ir a Ebal. Ebal no quiero, porque yo sé que Ebal me va a conducir a algo negativo. Que es lo que yo quiero ir a Jericín. ¿Y qué tengo que hacer para ir a Jericín? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Estás muy callada hoy, esposa mía. Estoy escuchando. Dice, pongan versículo 16. Pongan en su del 10, porque seguimos en el 10. Pongan en su corazón la marca de la alianza. Pongan la marca de la alianza. Ahorita vamos a ver de cuál marca. Y no sigan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinción ni se deja comprar con regalos. Fíjate, pon la marca. La marca es aquello que les había dicho que la escribieran en su mente, que lo colgaran, lo colgaban de su frente y hacían ese perrito que está haciendo. Que no hablaba en forma literal que se cobrara las filacterias, sino que la grabes en tu corazón como un tatuaje, como una marca, la palabra de Dios. La palabra de Dios, donde entiendes este concepto que es tan importante, la majestad de Dios.
que Dios es Dios de dioses porque es el Señor de los señores, o sea, es el top, es lo arriba, es lo mejor, es lo sagrado, es lo único, soberano, que no lo puedes comprar, no lo puedes sobornar, no lo puedes inclinar porque tú quieres, sino eres tú el que tienes que alinearte con Dios. Justo. Tienes que alinearte, tú tienes que alinearte con Dios. No esperes que Dios se alinee contigo. O sea, no puedes hacer berrinche. Ahora para que se te quite Dios no voy a ir a la iglesia. Pues ¿cómo que para que se te quite no voy a ir a la iglesia? Es como si, imagínate, un empleado le dice a su patrón, no me aumentas el sueldo, para que se te quite no voy a comer. Pues tú crees que ese empleador, ese patrón va a decir, ay, no, por favor, come. No podemos nosotros extorsionar a Dios. O sea, no podemos hacer huelga, no podemos presionarlo, no podemos obligarlo, no podemos hacer que Él haga nuestra voluntad. Porque Él es Dios, yo tengo que alinearme con Él, yo tengo que ir al monte Gerizim. ¿Quieres que te vaya bien? Ve al monte Gerizim. Un acto consciente, voluntario. Decides, te levantas. No es nada más decir, sí, quiero la bendición. Es levantarte, es decidirlo, levantarte, esforzarte, persistir, caminar paso a paso. Fíjate que no es difícil leer 2 capítulos diarios, pero sí es difícil. No es difícil porque realmente no es tan difícil leer 2 capítulos diarios. Sin embargo, sí es difícil. ¿Qué es lo difícil de leer 2 capítulos diarios? La disciplina. Es lo difícil, la disciplina. Donde en algún momento del día tú decidiste, voy a leer la Biblia en la mañana, en la noche, el mediodía, en la tarde, no sé. Y que dejes de hacer lo que estás haciendo y caminar, avanzar tus 2 kilómetros. Avanzar 2 kilómetros. Esos son 2 capítulos. ¿Por qué? Porque quiero ir al monte Gerizim. ¿Qué tanto quieres ir al monte Gerizim? Lo demuestras con qué tantos kilómetros avanzas para llegar a ese monte. Esa es la dificultad, esa disciplina. Hay momentos que no quisiera ser mañanera, sí hay momentos en que quisiera quedarme acostado. Pero, aparte que es un placer para mí hacerlo, pero es disciplina. Leer, ir a la iglesia, diezmar, ofrendar, perdonar, amar, obligarme a platicar lo que siento, gestionar mis emociones, todo es disciplina, todo es ese acto voluntario de ir al monte Gerizim, todo. Por eso dice el versículo 20, honran al Señor su Dios y adórenlo, solo a Él, seanle fieles, y cuando tengan que hacer un juramento, háganlo en su nombre, porque Él es el motivo de la alabanza de ustedes. Él es su Dios, que ha hecho por ustedes estas cosas grandes y maravillosas que han visto. Y quiero compartir también otra cosa. Bueno, vamos a empezar por el principio, Génesis, Deuteronomio 11. Sí, por el principio, pero no tan principio. Amen ustedes al Señor su Dios. Mi esposa se ría de mí. Si ustedes supieran todo el bullying que me hace. Les platico que
estoy en una etapa de panadero en estos días. Me dio por hacer virote o bolillo. Y me pongo a hacer, y que hasta compré mi báscula y todo para pesar los ingredientes. Y me pongo a hacer mis bolillos. Mi esposa, si vieran cómo se ríe de mí, de mis virotes, ya me están quedando más o menos. Pero es que me quejo de los virotes de la tienda, porque están feos. Y dice mi esposa, pues están igual los tuyos. Pues sí, pero me van a quedar mejor, van a ver. Y dice, ¿Cuál? 11.1. Amen ustedes al Señor su Dios y cumplan sus preceptos, leyes, decretos y mandamientos. Reconozcan hoy la corrección del Señor su Dios, que los hijos de ustedes no conocen ni han visto. Reconozcan su grandeza y su gran despliegue de poder y las señales y grandes hechos que realizó en Egipto contra el faraón y todo su país. Lo que hizo con el ejército de egipcio, con sus caballos, carros de guerra, y cómo los hundió en las aguas del mar Rojo, cuando ellos los perseguían a ustedes. El Señor los destruyó para siempre. Acuérdense también de todo lo que hizo por ustedes en el desierto, hasta que llegaron aquí. Acuérdense. Muchas veces yo encuentro este concepto y creo que es muy importante porque Dios lo repite muchas veces. Una comparativa. Haz una comparativa. ¿Cómo estabas en Egipto? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo era la vida en Egipto? ¿Cómo es la vida ahora? ¿Cómo Dios hizo todo ese despliegue de poder para traerte a donde estás ahora? ¿Para qué? Para que valores. Para que valores. ¿Cómo vivías? ¿Cómo estabas? ¿Cómo vivías en angustia? ¿Cómo vivías en temor? ¿Cómo vivías en soledad? ¿Cómo vivías en depresión? ¿Cómo te sentías menos que los demás? Me estoy hablando a mí mismo. ¿Cómo estabas en esas carencias emocionales, esas carencias de carácter? Y cuando yo lo veo de esta manera y vivo en la gloria, hermano. Vivo en la gloria, vivo en una vida que jamás soñé tener, que jamás soñé poder hacerlo. Y quiero compartirte algo que me emocionó mucho. Ahí te va. Fíjate, versículo 8. Cumplan ustedes todos los mandamientos que hoy les he dado para que se hagan fuertes y tomen posesión del país que van a conquistar. Yo no sé si en tu mente estás hilando todo esto, cómo emocionalmente estás aprendiendo a gestionar tus emociones, estás aprendiendo a tener disciplina, estás aprendiendo a tomar decisiones de ir al monte Gerizim, y no sé si lo estás hilando en tu cabecita, y estás viendo cómo Dios te sacó de Egipto, pero quiere que te hagas más fuerte para que vayas por más. Y escucha esto. Y para que vivan muchos años en esa tierra que el Señor prometió dar a los antepasados de ustedes y a sus descendientes, tierra de donde la leche y la miel corren como el agua. La tierra, aquí es donde voy, la tierra que van a conquistar no es como Egipto, de donde ustedes salieron. Allí sembraban ustedes la semilla y regaban con los pies como se hace en las huertas. Pero el país del que van a tomar posesión es un país de montes y valles, regado por la lluvia del cielo. No se sabe exactamente, estuve investigando porque me emocionó mucho esto, pero entiendo yo el principio, entiendo yo el fondo espiritual de lo que esto está pasando. Porque según lo que estuve investigando, en Egipto no había tanta lluvia, sino tenían que regar los huertos o los sembradíos a base de canales y a base de con los pies hacerle caminito para que se vaya el agua en un cauce
a donde tenía que regar la siembra. Y Dios les dice, la tierra donde van no es igual que la tierra de Egipto. No es lo mismo vivir en el mundo que vivir en Cristo. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia de vivir en Cristo. Hay una enorme diferencia de ir al monte Gerizim. Hay una enorme diferencia porque tu esfuerzo no va a ser lo mismo. Porque tu esfuerzo va a valer por 10. Va a ser mucho más sencillo. Porque aquello que para ti es imposible, como hacer llover, para Dios es sencillo y manda la lluvia. Tu trabajo es sembrar y Dios va a hacer su trabajo de mandar la lluvia. Dios va a hacer su trabajo de bendecir la obra de tus manos. La nueva tierra va a depender de la lluvia directamente. Sí, la nueva tierra depende de dos cosas, de que tú siembres, pero de que Dios mande la lluvia. Porque si Dios no manda la lluvia, de nada sirve es que tú siembres. Pero si Dios manda la lluvia, pero tú no siembras, pues no va a crecer nada, porque no hay nada que bendecir. Es un trabajo en conjunto, pero fíjense, la tierra... Y es un trabajo también de dependencia, de confiar. De confiar, fíjate. Pero el país del que van a tomar posesión es un país de montes y valles, regado por la lluvia del cielo. Es una tierra que el Señor mismo cuida. En ella tiene puestos los ojos todo el año. Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado en este día y aman al Señor su Dios y lo adoran con todo su corazón y con toda su alma, Él hará que venga a su tiempo las lluvias de otoño y las de primavera, para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite. También hará que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes y que ustedes tengan comida en abundancia. Y es que no solo era una tierra buena, era una tierra cuidada por Dios. Cuidada por Dios, donde tengo mis ojos puestos todo el año. Es decir, la vida es diferente a Egipto. Y Dios te hace esta comparativa. ¿Cómo voy con el tiempo? Dios te hace esta comparativa. ¿Cómo vivías antes, mi hermano? ¿Cómo estabas antes? Emocional, ¿cómo estabas antes? De lo esclavizante a la libertad. Sí, de ser esclavo a ser libre. A poder, o sea, imagínate esta escena donde estás en el campo. Estaban en Egipto allá haciendo adobes y siendo maltratados. Acá tenían su casita. Sales en la mañana, muy temprano, cuando el sol va saliendo, con el frillito de la mañana, tu cafecito, tomando tu cafecito y ves tus vaquitas y tu maicito y cómo crece y tus gallinitas. Perritos no, porque no tienes perritos en tu granja. Mi esposa no ha dicho, y mis perritos. Y dice, esa es la vida para ti que yo he diseñado. Pero ese sí le crees, porque si temes a perder el control, porque en Egipto ellos tenían el control del agua, de alguna forma. Aquí en Canaán iban a depender 100% de Dios, de la provisión. Sí, o sea, Dios va a tener cuidado de ti. ¿Qué es lo que Dios pide? Nada más vete al monte Gerizim. Es lo único que te pide. Vete al monte Gerizim. Busca la bendición de Dios. Y la vas a tener. Porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno. Porque Dios cuida de ti. Pero decídelo. Entonces, sigue con tu tarea de esa semana. Confrontarte contigo mismo
detectar y discernir tus emociones. ¿Cómo te hace sentir tal situación y qué debes de hacer? ¿Cómo debes de reaccionar? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Si haces un diario privado acá donde nomás tú lo sepas, te va a ayudar mucho. Donde dices, ¿cómo me hizo sentir tal cosa? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo debí de haber reaccionado? ¿Cómo debo de reaccionar ante esas situaciones? Y vas a darte cuenta que vivir en forma consciente, racional y voluntaria, yendo hacia el monte Gerizim cada día, te va a redituar muchas bendiciones en tu vida. Y tu vida va a cambiar y se va a disparar. ¿Sale? Pues yo espero que Dios te haya dado palabra y que Dios te haya hablado y seguimos avanzando, creciendo y disfrutando la vida. Bendiciones. ¿Quieres saludar, esposa mía? Bendiciones. No quiere mi esposa porque no se peinó. Bendiciones, bye bye.